Enhorabuena. Club en Cash. Solo Chávez te premia en efectivo. Presenta Salud. Y ingresamos al sector de salud. Usted empieza a enviar sus preguntas en este momento porque ya estamos con el doctor Mario Camargo. Él es neurólogo y vamos a hablar de estos diferentes tipos de dolores de cabeza que muchas veces le damos muy poca importancia, doctor, pero esto realmente tiene un procedimiento, tiene un porqué y tiene cómo tratarse. ¿Cómo está? Bien. Buenos días. Sí, Alexia. El dolor de cabeza es una de las patologías o de los síntomas más frecuentes de la consulta del neurólogo, pero también del ginecólogo y también del médico de familia. Esto es tan así, tan frecuente y tan mal manejado por la población mundial, no solo de países subdesarrollados, que el 50% de la gente que tiene dolor de cabeza no llega a ser paciente porque consulta a la farmacia, a la tía o a la prima. ¿Esta pastillita es buena para el dolor de cabeza? A mí me resultó, o sea que a vos te tiene que resultar. Ajá. Y no es así. Es toda una ciencia el dolor de cabeza. Primer concepto. A ver. Primer concepto. Bien. Para romper tabúes. Bien. La migraña se cura. La migraña se cura. Segundo concepto. Hay factores que tenemos que conocerlos porque son graves, porque pueden ser por aneurisma, por tumor o por coágulo. Pero de 100 pacientes que consultan de dolor de cabeza, solo 3 tienen problemas de aneurisma o de tumor. El otro 97 de los pacientes, 97%, tienen cefalea tensional o migraña. No le puedo creer. Sí, señor. Entonces, es una patología, es un problema muy frecuente, muy mal atendido, y el individuo que le duele la cabeza no busca al médico general, no busca al médico de familia, que está entrenado. El médico de familia, el médico internista, está entrenado para resolver estos dolores de cabeza. Simplemente vamos a la farmacia. Simplemente. O tenemos nuestro botiquín de casa. O que vale esto, o que toma esto, que dale aquí. No es un problema de país subdesarrollado. En el mundo desarrollado esto es así, es un gran problema, porque el dolor de cabeza no es algo sencillo. Causa pérdida de trabajo, causa problemas familiares, causa una serie de dificultades. ¿Por qué nos duele? Hablemos puntualmente primero para ir desglosando el tema, doctor. ¿Por qué nos duele la cabeza? Es decir, estamos, no sé, deshidratados. Fantástico. ¿Por qué nos tenemos? Dividamos a los dolores de cabeza en 2. A ver. Los que tienen causa, y vamos a mirar nuestro cerebro. A ver, que seguro este no es el de mi suegra porque es muy grande. Entonces, imagínense que tenga un tumor dentro del cerebro y que esto, que es chiquitito, se pone a crecer. Entonces, eso se hincha el tumor, claro, se hincha el cerebro y causa dolor. ¿De acuerdo? Eso es un tipo de... Cuando hay el aneurisma, que son en estas arterias, que se forma como una bolita de bicicleta, de cámara de ¿Cómo bicicleta. ¿Cómo se llama eso, doctor? Aneurisma cerebral, ¿verdad? Esto crece y se forma como una vejiga de agua y se rompe y baña todo el cerebro en sangre. Eso se llama hemorragia subaracnoidea. O puede ser que por presión alta en esta zona de adentro del cerebro se rompan unos microaneurismas, se llaman, para ponerle nombre fino, aneurisma de Charcot. Son unos aneurismas chiquitititos que cuando sube la presión arterial revienta eso y se produce un coágulo en el cerebro, o sea, un hematoma intracerebral. Y aquí vamos a hacer una pausa. Mucha gente dice, tengo presión alta. Yo sé cuando tengo presión alta porque me duele la cabeza, pero cuidado, el dolor de cabeza también produce presión alta. La presión alta puede causarte pequeñas lesiones de los vasos arteriales, esto se rompe y se produce hematoma intracerebral, un coágulo en el cerebro. O también... Perdón, quiero hacer una pausa, sí, doctor. Quiero hacer una pausa porque no conozco los términos y me suena grave. Dale. Entonces quisiera que usted me explique qué pasa si la persona que tuvo esta hematoma, que le pasó todo esto, se toma una pastillita para el dolor de cabeza, ¿esto tiene una consecuencia? ¿Pasa alguna otra cosa? Sí, ¿qué sucede? Claro. Puede ser que cuando se rompe un aneurisma o cuando se produzca un coágulo en el cerebro, tenga un dolor de cabeza y siga trabajando y viviendo normal, o puede suceder que se desmaye, puede suceder que incluso si no busca atención, ese tumor o ese hematoma vaya creciendo. ¿De acuerdo? Bien. Y eso es la pauta que... A ver, entonces digamos, ¿cuándo tengo que preocuparme por un dolor de cabeza?
Si tengo más de 50 años y es la primera vez, si se produce con fiebre, si se produce con alguna lesión que dejo de mover el brazo o la pierna, ¿verdad? O cuando no calma con analgésicos comunes. Tomo Bien. calmantecito, Y nada. ibuprofeno, acetaminofeno, no me calmó el dolor, debería preocuparme. Bien, perfecto. Ya estamos con esta parte entonces de este tipo Que es de la dolores. menos frecuente, La pero menos. es la más grave. Bien. Pero no es la más invalidante. La más Perfecto. invalidante es la migraña. La migraña es un problema neurovascular dentro del cerebro. Bien. Entonces, primer punto, el cerebro aprende a tener dolor. La persona que tiene migraña y no hace tratamiento y empieza una migraña, una crisis al mes, una crisis a la semana, una crisis día por medio, el cerebro va aprendiendo y cada vez, si no hace tratamiento, va a tener más crisis de migraña. Tratamiento de la migraña, 2. Dígame. Ya dijimos, hay que intentar curar. Tratamiento de la migraña, 2. Medicamento para la crisis. Saco de mi cartera al celular, que nunca lo dejamos, saco, lo tomo la medicación porque hay que cortar la crisis de dolor inmediatamente. Imagine, es como que esto supóngase que fuera una gelatina, porque el cerebro es gelatina, uno lo golpea y ¡puf!, se expande la onda. El calmante, ¿qué hace? Hace que se frene esa onda que ¡puf!, se expande. Doctor, quiero interrumpirlo un minuto, por favor, porque le cuento que están llegando muchísimas consultas hablando del dolor de cabeza y tenemos mensajes, por favor, Griselda, ¿qué nos dice la gente? ¿Qué necesita saber respecto a este tema? Tenemos varios mensajes que nos llegan al 650-67515. Tenemos el primer mensaje para el doctor. Atención, hola, buen día. Hace unos 3 meses estoy tomando Centralita, 1 al día. ¿Puedo tomar Neurobol de noche? Gracias, doctor. Después vamos a hacer otra charla, ¿sí?, de la automedicación, Sí. ¿verdad? De la automedicación. Lo que necesita esa señora o ese señor es un diagnóstico, saber qué es lo que Saber tiene qué es lo para que tiene. buscarle la función. Mire, disfrute el cafecito, que es de verdad. Claro, gracias. El café, si usted tiene migraña, le quita el dolor de cabeza. Ah, mira. Si usted tiene Vamos a migraña, tomar. de entrada le quita el dolor de cabeza, pero si no tiene migraña, le produce migraña. El café tiene un efecto dual, ¿de Wow. acuerdo? Tiene un efecto dual. O sea, el consumo diario de café no es recomendable porque me puede producir, o qué tan frecuente tiene que ser el consumo. el para que tema me dé. es, si usted me dice, voy a tomar, a ver, la gente Yo que tomo tiene... todos los días, por ejemplo. Perfecto, pero la gente que tiene migraña, entonces dijimos, tratamiento de la migraña, en la crisis y preventivo. Vamos al tratamiento preventivo. Identificar los desencadenantes. Los periodos menstruales, el cambio de clima, los olores fuertes, las luces fuertes, el café, algún tipo de marisco, de comidas, algún tipo de vino, algún tipo de queso. Entonces cada uno tiene su desencadenante. La gente viene al consultorio y dice, no tengo causa, me viene cuando me da la gana. En realidad sí tienen causa, pero son múltiples las causas. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, yo tomé vino anoche y no me vino migraña hoy. Pero si usted toma vino cuando está por tener menstruación, cuando usted empezó a tomar alguna pastilla anticonceptiva, cuando usted se enojó en la cena, cuando usted comió queso con pescado en la cena y tomó vino, entonces el problema no fue el vino, es la suma de todos los factores. Siempre el ejemplo que ponemos, la migraña es como el turbión. Llueve, junta agua, junta desencadenantes y de repente hoy no tomaste nada y ¡puf!, te vino la migraña. Es un tema muy interesante, muy complejo, doctor, y creo que mucha gente lo sufre y lo vive y pasa lo que usted dice, nos automedicamos. Vamos a seguir con este tema. Continuamos con más en el sector de salud. Enhorabuena, tenemos muchísimas consultas, hablamos del dolor de cabeza. Griselda, por favor, leamos todos los mensajes posibles. Tenemos más mensajes. Buenos días, doctor. ¿Pincharse el dedo para que me baje la presión por el dolor de cabeza es adecuado? Es un problema que tenemos los países subdesarrollados en la educación de la población y la educación médica. No es adecuado pincharse el dedo para que le baje la presión arterial.
Para que le baje la presión arterial, usted tiene que dejar de comer sal y tiene que buscar un médico de familia, un médico internista, un médico cardiólogo, para que le indique la forma. Hay diferentes tipos de presiones arteriales y diferentes tipos de medicación con diferentes costos y diferentes resultados. Cuando estamos bombardeados, así como veíamos el problema, y disculpe que lo traiga a colación, así como veíamos el problema de este señor en el 7 Calle, con una situación ilegal de los vendedores de nunca acabar, lo mismo nos sucede en medicina con los vendedores de humo, de espejitos, de cosas fantásticas, que lo único que hacen es engañar a la gente para sacarles dinero. Esto es así. Debe acudir a su médico. Debe acudir a un médico, tiene que tener un médico de cabecera, hay que hacer chequeos médicos preventivos, tiene que controlar la presión arterial, tenemos que tener una calidad de vida adecuada. Eduquémonos y respetémonos para que después a nadie le duela la cabeza, porque el otro dolor de cabeza que nos falta es la cefalea tensional. Hablamos con causa, tumor, infecciones, aneurismas, derrames, hablamos sin una causa que se vea en una resonancia, y eso puede ser migraña o cefalea tensional. ¿Qué quiere decir la cefalea tensional? Cefalea tensional es cuando viene la gente y dice, hombres o mujeres, tengo como un gorro que me aprieta la cabeza, lo tengo todos los días, me duele suave, el dolor donde 1 es poquito, 10 es mucho, es un dolor de 4, 5 a 10, es un dolor que mejora con el ejercicio, mejora con el sueño y tiene que ver con un acúmulo de estrés. Mucho tiene que ver con el tema muscular, con dormir apretando los dientes, ¿verdad? O con falta de sueño, o con mala calidad de sueño. Esa es la cefalea tensional, esa es la que mejora con ejercicio, esa es la más frecuente que tenemos, y hay que hacer tratamiento específico. Lo mismo que hablábamos, tratamiento de la crisis, calmante y tratamiento preventivo. Hoy todos los dolores de cabeza tienen tratamiento preventivo y van incluyendo estamos hablando desde hace un año, medicamentos nuevos, porque se siguen usando y abusando de los medicamentos antiguos. Cuando alguien me dice, yo tomo tal remedio y estoy en su casa, ¿tiene televisor blanco y negro? No, pues doctor, televisor a color. Bueno, ese remedio que está tomando es de la época que mirábamos blanco y negro, para que se entiendan medio ridículo con lo que están tomando, ¿verdad? Claro. Entonces, hay medicamentos nuevos, además hay determinados tipos de infiltraciones que se hacen ahora, y cuidado con caer en el negocio de la infiltración, es lo mismo que el señor que está con el 7 Calle. Hay una serie de terapias nuevas de fisioterapia, hay una serie de terapias de relajación muscular. Entonces, resumen. Informémonos también, ¿no? Sí, un poco más, doctor. Sí. Quiero decirle, antes de que usted me cierre con el resumen, por favor, de que tenemos más consultas y queremos responder a la mayor cantidad de mensajes posibles. La gente se está comunicando con nosotros y quiere saber más acerca de este tema. Hay más consultas. Buen día. Cuando estoy en el micro y me pongo a leer algo como ser un libro o leer mis SMS de celular, me duele la cabeza. ¿Esto por qué me suele dar, doctor? A mucha gente le pasa que al leer... Porque tiene cabeza. Eso es bueno, es un buen síntoma, significa que usted tiene cabeza. Cuando uno va en el micro, ahí hay diferentes cosas. Si usted tiene más de 40 años, puede tener algo que se llama presbicia precoz, que es cuando el síndrome del brazo largo, del brazo corto, cada vez alargamos más el brazo para leer. Entonces, eso es un tema que lo tiene que resolver el oftalmólogo. Y se corrige la vista y se le va el dolor. Otro problema puede ser que usted tenga una susceptibilidad al movimiento, ¿verdad? Han visto que hay gente que se van de aquí a Samaipata y en las curvas llegan vomitando. Eso es una sensibilidad en esta zona, mostrémoslo el cerebro, esta zona se llama cerebelo, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con el equilibrio, la coordinación y con lo que tiene que ver en el tronco cerebral con los movimientos, que controla los movimientos de la cabeza y del cuerpo. Qué interesante, sí, ¿no?
Entonces, sí puede tener que esa sensación de movimiento que tiene el micro le produzca mareo y le produzca dolor de cabeza mientras lee. ¿Y eso tiene un tratamiento o simplemente tenemos que tener precaución? Nada, primero, si tiene un problema para leer porque cada vez se aleja más, tiene que buscar al oftalmólogo. Bien. Y hay personas que absolutamente no pueden leer mientras están en movimiento en un vehículo. Perfecto. Un tema interesantísimo, doctor. Muchas preguntas. La verdad que vamos a hacer, yo creo, una segunda parte del dolor de cabeza. Muchas gracias por acompañarnos. Importantísimo lo que nos dice usted. Un resumen y las últimas recomendaciones para que la gente en casa tome en cuenta y no tome esto a la ligera. Un dolor de cabeza no es algo sencillo, no es algo simple. Visite a su médico. Sí, el dolor de cabeza le trae complicaciones en su familia, en su trabajo, y lo único que hace es perder calidad de vida. Lo que usted tiene que hacer es buscar ayuda, que el médico le ponga nombre y apellido a su dolor de cabeza, chequee en Wikipedia, en internet, cómo es el dolor de cabeza que usted tiene, porque el dolor de cabeza es algo de medicación, pero es mucho de calidad de vida. Si tenemos que quedarnos hoy con un refrán, es calidad de vida. En la próxima vamos a hablar qué tengo que hacer yo para tener calidad de vida y que proteja mi cerebro, no solo del dolor de cabeza, de las demencias. ¿Cómo hago para prevenir la demencia? Importante. Agendado entonces, doctor, estuvo con nosotros Mario Camargo, él es neurólogo, y estuvimos hablando en el sector de salud de los tipos de dolores de cabeza. Muchísimas gracias. Con el auspicio de Club en Cash, Solo Chávez te premia en efectivo. Presenta Salud. Enhorabuena.